Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, desde acá en Merced 76, tenemos la oportunidad de conversar con una novela autora, Valentina Blanco, que hace poco publicó su primera novela por Editorial Cuneta. Y le agradecemos a todos los que están acá por haber venido. Vamos a comenzar con una introducción. Dice que Valentina Blanco nació en Santiago en 1994, lo cual a mí me produce un dolor horrible. Se me cayeron todos los carneses y todas las cosas. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Chile y actualmente estudia Letras Hispánicas en la Universidad Católica de Chile. ¿Eso está actualizado? Sí, actualmente estudio. Y en 2018 recibió la beca de creación literaria del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura. Esta es su primera novela. ¿Cómo llegamos a la novela? Gracias por venir primero. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se nos ocurrió escribir una novela? ¿O no tenías la idea de antes? ¿Siempre te gustó escribir? ¿Cómo nace el ansia de publicar? ¿O eso viene después en realidad? Sí, eso viene después un poco. Lo de escribir lo venía haciendo de hace un tiempo, pero como oficio secreto un poco, sin compartirlo mucho. Y un día me puse a trabajar en este texto y empezó a agarrar forma y qué sé yo. Y luego Cuneta sacó una convocatoria para escritoras inéditas, mandé el texto, me contactaron de vuelta y fue así muy... se dio básicamente, muy orgánico. Así que eso. ¿Y qué escribías? ¿Escribías poesía? ¿Tenías No. un diario? ¿Escribías notas? ¿Apuntes? Cuando más chica, notas, así como notitas, no sé si notitas, pero como textos breves. Y después de esos textos breves empezaron a ser cada vez menos breves y de repente fue una novela. Así que... ¿Y cómo han sí. sido estos días vertiginosos de la publicación? Bonitos, ¿no? Bonitos, como de gente que me habla que está leyendo el libro, que le gustó esto o esto otro, o no sé, igual fue hace poquito, como hace un mes, pero bonito. ¿Estás Bonita contenta con el experiencia. resultado? Muy contenta con el resultado. El trabajo de la editorial ha sido súper bueno, como, especialmente como el trabajo de, obviamente cuando uno publica un libro por primera vez, recién está aprendiendo como qué es el proceso de edición y todo lo que eso acompaña, y ha sido un proceso muy bacán, en verdad. El objeto libro además ha tenido muy buena recepción. El objeto libro me refiero a la solapa, la foto, la Sí, cubierta, está la muy linda, a portada. mí me encantó, de hecho encuentro que es como, bueno, la casita es una casita, bueno, leíste el libro, así que... Sí, claro. Sí. Y tiene como 3 pisos, y encuentro que esos 3 pisos son como quizás esas 3 habitaciones por estas 3 mujeres, y es una casita que parece una casita de muñecas, de juguete, y está como abierta, como si la estuviéramos espiando un poco, o entrando en esas intimidades. ¿Qué es más o menos lo que ocurre cuando uno Sí. lee el libro? Sí. ¿Eso se te dio o tú planificaste que fuera exponer de esa forma la vida de estas 3 personajes? Primero partí teniendo como el personaje, tenía un poco el personaje de Teresa y el personaje de Sara, como por separado. No eran historias que fueran como necesariamente de la mano, sino que lo empecé a construir y de repente fue como, evidentemente, Teresa, esta mujer, su vida está atada a la vida de esta otra mujer, porque obviamente uno está trabajando con, o cuando uno escribe tiene distintas subjetividades como adentro que uno está produciendo, y fue como evidentemente estas 2 subjetividades van atadas o tienen vías que han estado atadas. Y así apareció la historia, y luego llegó Pía, que bueno, lo que me pasó con las 3 fue como que en el momento en que pasé a escribir a primera persona, se me hicieron más como que llegaron, no sé. Como que antes eran más... tenía la historia, pero el momento en que me pasé a la primera persona fue, estas son las historias que quiero contar, estos son los personajes como que están hablando un poco. Es un libro muy oral, ¿te lo han dicho? Sí, puede ser. Sí. Suena como que si uno lo saca del papel y lo traslada a oral, incluso podría funcionar mejor. O sea, me encantaría que tú me contaras la historia. Sí, no sé, he estado leyendo harto teatro también, entonces quizá Va por ahí. como puede ser eso, pero también porque lo que estaba diciendo recién, como en el momento en que me pasé a escribir en primera persona y me llegaron estas voces, fue muy como
torrente de escritura de mucho como que estaban hablando, como suena muy, qué sé yo, pero como si estuviera transcribiendo algo, como canalizando un poco estas subjetividades que en el momento que me crujió, me quedaron claras quién era cada una, fue muy, como que no paraban de hablar. Es muy bonito porque cuando uno lo lee siente que hay una cercanía muy especial con los personajes, no porque estén bien construidos, que es la típica que se utiliza para el lenguaje de la literatura docta, sino porque realmente es como yo la conozco. A esta persona yo la conozco, yo sé que eso podría pasar, es muy natural. ¿Tú conociste algunas historias así, te basaste en algo o es solo algo que pasó por ahí? No, o sea, obviamente cada vez que cuando uno escribe tienes como, no sé, historia, puede ser detalle, Claro. no sé, hay una mesa que se parece a una mesa que alguna vez viste, pero en general no, como sí tener como desde siempre como, no sé, mi mamá, mi abuela, qué sé yo, como quizás como con las edades como que tienen los personajes, que ya tiene más o menos mi edad, qué sé yo, como las edades sí tiene que ver con un registro etario como que conozco, pero no como de las historias. De hecho, la historia no, claramente... Ni no siquiera vivo en Ñuñoa. ni siquiera no, sí, no están como ancladas en historias reales, como, excepto detallitos. Claro. Es muy interesante la propuesta porque me llamó la atención también que por lo menos en el personaje de Sara utiliza un recurso que es muy de repetir. Sí, eso también me lo han comentado. Como yo, cualquier fan de García Lorca sabe, eso es maravilloso para uno. Porque te llega la voz y cuando la repites no solamente te llega, sino que te queda. Y uno se puede enamorar de un personaje así. Eres mala, eso no se hace. Uno se enamora de un personaje que te repite las cosas con esa candidez. Pues son historias muy urbanas también. Es muy de... ¿Cómo decirlo sin que suene muy jactancioso para no creer que estamos ante la nueva Alice Munro ni nada parecido? Pero aquí hay mucho material. ¿Eh? ¿Cómo estructuraste eso? ¿Cómo escribiste la novela? ¿Tenías un mapa, un esquema o te fue fluyendo? ¿Cómo escribe Valentina Blanco? ¿En las mañanas se levanta a las 6 de la mañana con un café y un cigarro? No, sobre como la estructura de la novela, desde el principio de la escritura sabía como que había una estructura que no era lineal. Porque la primera vez que lo escribí era así, era como, creo que como el primer borrador tenía 5 partes en vez de 3. Y siempre fue como con una estructura muy como, bueno, no lineal, qué sé yo, en otro momento, en los primeros borradores tenía otra distribución. Pero siempre supe que iba a ser más o menos como quedó. No sé si siempre supe que iba a ser como quedó, pero como algo similar. Y luego, bueno, lo que comentaba las primeras personas fue como que me di cuenta como, esto va entre medio, quiero que hablen como que irrumpa el discurso de ellas como en la narración, como mientras está ocurriendo la narración como en tercera persona, aparezcan ellas mismas y digan, pero permiso, vengo y me cuento yo misma, un poco. Así que eso sobre la estructura. Y sobre cómo escribo, no sé, cómo escribe toda la gente. Yo no escribo. Eh, No, es que hemos tenido autores que tienen un mecanismo, que son muy mecánicos. Escribo de 6 a 7 porque hago otras cosas antes, entonces me siento a las 6 al computador y escribo. Y tengo una estructura de que este personaje va a ir de aquí a allá y tengo que ver cómo lo va a hacer. O tú simplemente te fluyó, que también es una alternativa. No, a ver, yo soy bien como material para trabajar, entonces como ya de partida no de mañana, porque soy mala para levantarme temprano, trabajaba como en la tarde así sistemáticamente. Eso sobre la escritura, fue como, pero periodos intensos de escritura como de, no sé, el primer borrador fue como en un mes así muy y después un periodo largo como de no escribir nada y después como un periodo de intensa escritura que también tiene que ver como con la sistematicidad de escribir,
no sé, sentarse todos los días, que no necesariamente todos los días te va a salir algo, pero los periodos en que pasa algo, como eso se alargaba más, o no sé. ¿Y tomas notitas cuando vas en el metro y se te ocurre algo? Sí, pero soy más de como estar sentada trabajando, escribiendo. Como, obviamente uno a veces tiene como, no revelación, pero como, oh, esto, no sé, esto debería ser así o qué sé yo. Pero en general es como estar sentada escribiendo y como que de pronto estás escribiendo y te das cuenta de lo que, supongo que a mucha gente le pasa, como que está escribiendo es como, me gusta cómo está quedando esto, sigo escribiendo. O si no me detengo. Claro, voy a tomar un poco de agua para ver si mejora la idea. Sí, sí, Media matea tú. sí, medio matea. ¿Alguien ha leído la novela que quiera hacer algún comentario o alguien le llamó la atención y dijo, voy a ir a ver qué pasa con esta chica, a ver si realmente estamos ante un nuevo paladín de la literatura chilena? Por favor, este es el momento, si esto es un coloquio. Bueno, yo estoy leyendo la novela, no la he terminado, y me encantó esas imágenes que son dos líneas así, y me imagino un paisaje completo. Eso encuentro que es muy visual, por lo menos lo que a mí me llega. Sí, como creo que tiene harto de creo que hay como dos ritmos quizás, como partes que son muy como lo que tú decías como recién, de que hablar y como que sí, que no paran de hablar, pero también como imágenes como más breves que a mí me gustan mucho. Como que a veces eso sí es más como lo que tú decías de vais sentado en el metro y decís como, oh, me gusta esta imagen. Y creo que tiene que ver con esto que le pasa a ella en este momento. O creo que iría bien como con este lugar o espacio emocional del libro o fragmento del libro, ya que está como en fragmento. Así que eso sobre las imágenes del libro. ¿Y en ese caso anotas o solo memoria? Anoto. Muy millennial, anoto en el celular en general, como en notas de celular. Sí. ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntarte, decías que hay algo de inspiración un poco en las mujeres que conoces, pero también yo no leí el libro. ¿Buscaste o llegaron a ti referencias de cosas que estabas leyendo, que estabas viendo, películas o referencias? ¿Qué referencias tenías cuando estabas escribiendo? ¿Las buscabas, no las buscabas, tratabas de evitarlas? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que a todos nos influencia como todo lo que hemos leído también, como y quién te ha afectado más como en tu faceta de lectora. No recuerdo haber estado leyendo nada como en particular no sé, particularmente influenciado por algo. Pero no, en realidad creo que como simplemente como la idea abstracta de ciertas subjetividades que me interesaba como trabajar, como la de Teresa, como siempre me pareció muy interesante esta figura de una mujer que trabaja toda la vida por una familia, que es su familia, pero está amarrada también por una relación monetaria que por más que se pueda, no sé, por la intensidad del vínculo que llega a ser familiar, igual eso está ahí, igual hay plata por medio. Y siempre me pareció un fenómeno muy, a lo menos interesante y a lo más súper complicado como socialmente hablando. Y Sara y Pía, bueno, las tres en realidad como estas relaciones complejas con la maternidad y como con el... Era mi próxima pregunta. Dale, mejor, interrumpo. ¿Hay algún rollo especial con la maternidad en ti que se vea reflejado en el libro? No sé, soy chica claramente, no soy mamá. No, eso lo... Sí, pero creo que es un tema complicado y no sé,
un tema muy como del que deberíamos hacernos cargo socialmente, como especialmente si estamos en un punto en el que como comunidad, como sociedad, estamos conversando de qué significa ser mujer y cuáles son las ataduras que van unidas como al género y a los roles de género. Y no solamente como, creo que como eso me interesaba, no solamente la constricción de lo que significa ser, porque también está todo este mundo de ser buena mamá, porque si no haces esto, si... Primero tienes que ser Sí, mamá. exacto. Y después Y tienes que ser una buena mamá. Exacto, y me interesaba el primero, que era el tienes que ser mamá, que no sé, Pía lo vive desde que es una cabra, así como yo, que no estaba para nada interesada y que termina en esta situación también que viene de que ella tampoco tiene muchos los recursos como para decir no. Y por otra parte, bueno, por otra parte Sara, que tiene este deseo tan fuerte, que es un deseo también muy cultural, como también es un deseo muy válido, pero obviamente siempre se le ha dicho, exacto. Está sujeto a un rol social que está puesto ahí. Sí. Per se y del cual no, como que no se puede librar. Sí, y luego, bueno, Teresa, que era lo que ella estaba diciendo como antes, de una maternidad no biológica, pero que sin embargo es casi o más fuerte que... Sí, que estos niños que ella ha criado y que también algunos son más agradecidos y otros más descariñados, que también es una realidad muy fuerte como en este tipo de historias, como la de Teresa. Tú zafas muy bien, y eso es una opinión personal, que a lo mejor no le importa a nadie más, pero zafaste muy bien esa parte considerando lo primero que dijimos. Tú eres muy joven y no estás ni por cerca de la maternidad aún. Sí, o sea, espero haberla sacado bien. No, esa es mi pregunta. Entonces yo te hago la pregunta, ¿de dónde sacaste la información para eso? Porque está muy bien informado del comportamiento, no es solamente una cosa que tú puedas haber visto, me imagino yo. ¿O eres demasiado observadora? Sí, no sé, en realidad no hice mucha como... Investigación al Sí, respecto. quizás suena medio irresponsable, pero no hice mucha investigación, fue ¿cómo creí que eran los personajes? No sé, de verdad eso que digo de como el momento que me puse a escribir en primera persona como que me cuajaron, fue muy así. En el momento que empecé a escribir como, no fue como voy a escribir en primera persona y entonces me cuajaron, fue como simultáneo, me cuajaron y por eso empecé a escribir en primera persona y porque me empecé a escribir en primera persona me cuajaron, como eso. Pero sí, fue muy... No estoy investigado. ¿No? Claro, es que suena tan real que uno dice, aquí tiene que haber habido algún trabajo de algún tipo. Lo que me lleva entonces a otra pregunta, tus lecturas, ya que no hay ninguna en particular que te haya influenciado. ¿Qué lee Valentina Blanco? ¿Qué ha leído? ¿Qué le ha gustado? ¿Con qué autor o qué libro rayó? ¿Eres de las que cree que un autor es magnífico o es de las que le gustan libros determinados? A ver, ¿qué libros me han encantado? Bueno, la otra vez lo dije que me preguntaron, pero a mí Virginia Woolf me encanta mucho. Así, mucho. Pero también escritores chilenos jóvenes que encuentro muy bacán. El mismo Bruno que me presentó y que cuando leí Nancy lo encontré como qué voz más potente, como logra construir esa voz femenina, qué sé yo, como ya eso más reciente, pero mucho, no sé, la Nona Fernández yo la encuentro muy seca y se llama el teatro. El mismo Guillermo Calderón en teatro me encanta. No sé, como no venía preparada para decir una lista de lecturas, pero tantas cosas. ¿Pero has leído desde siempre? Sí, más o menos intensamente, pero sí, desde bien chica he leído harto, pero tuve suerte de que me tocó como una casa en la que había harto libro y se me incentivaba mucho a la lectura, entonces uno lo arrastra. Después obviamente en la etapa de la adolescencia con cosas más o menos, pero sí. ¿Te gusta catalogar los libros por buenos o malos o por me gustan y no me gustan? Esta es mi pregunta capciosa. Buenos o malos, si me gustan o no me gustan. Pero es que
ambas cosas y ninguna. Como uno puede decir me gusta o no me gusta un libro y eso es de lo más válido. Y bueno y malo, también uno puede decir desde ciertos criterios como... ¿Académicos? Sí, como un libro, o quizás incluso históricos, como de lo que se está haciendo ahora, no sé, si te ponías a escribir como alguien que escribía hace 3 siglos, esto ya se hizo y se hizo mejor. Uno puede decir eso como tú tomas un libro y decís como está escribiendo algo que se escribió hace 200 años y ya se escribió bien, como, bueno, todo el derecho a renovar algo y como hacerlo mejor, pero en general no es lo que pasa. Entonces en ese sentido uno puede decir que algo está mal hecho también. Eso, ambas. La academia ya la está golpeando. Me preguntas sobre eso. Por supuesto. ¿Algún libro que tú consideres malo que sin embargo te haya agarrado, que te haya producido un efecto? Buah, no sé, no, creo que no, no, creo que no. Como para que te agarre un libro, a mí me pasa mucho que para que me agarre un libro me tiene que gustar en términos formales, como que háblame de cualquier cosa, como da lo mismo la historia que me estoy contando, si es bonito, como estéticamente, como la materialidad de los significantes, qué sé yo, es bonita, entonces me atrapa. Y ahí no lo voy a encontrar malo si la historia se trata de, no sé, un zapato o de como una gran tragedia, qué sé yo. Así que creo que no, como me pasa más con la serie eso, como de ver series malas y verla igual, pero no con los libros. Para los que se vienen sumando, los que están detrás de la cámara no saben, pero se ha sumado más gente. Eso ocurre normalmente. Pueden preguntar, ¿eh? Esto es un coloquio, tratamos de que sea ameno, a veces no nos resulta, pero ahora está resultando, creo. Por favor, joven. Ya que yo cuando vi el libro me acordó mucho un libro de José Donoso, que creo que es el primero o segundo, que se llama Casa de Campo. No sé si lo he leído, pero trata también sobre una familia y está como desbaratando ahí como la imagen de la familia. Y el libro también me acordó, o sea, como que lo intenté reunir como en los escritores nuevos que he leído y que bajo mi, en realidad, opinión, como que todos se reúnen lo que yo llamaría como una literatura media postmoderna. En este libro, es igual que me pasa con Nancy o con otros, se desbaratan como grandes ideales, y en este se desbarata el ideal de la familia. Y se desbarata como en relación, también se mezcla con eso de ¿cómo llamarlo? Como la mezcla como de literatura y televisión en este caso, como de medios tecnológicos. Y eso a mí me encantó, eso fue lo que más rescató del libro y lo que más me gustó. Me quería preguntar como por eso, ¿cuál es tu relación con la televisión y cómo se te ocurrió esta idea como de mezclar la familia, la imagen de la familia, como todo eso que es como algo así como bien institucionalizado, con esto como de la tele y como que esos cruces que son como en guerra? Ya, de lo primero a mí me encantó Donoso, Casa de Campo no lo he leído, pero Donoso en general sí. Eso sobre Casa de Campo. Y lo segundo, de la tele, yo no soy muy buena para ver tele. Mis abuelos ven ahora como están más viejos, que sé yo, son buenos para ver noticias así como las noticias, como el tipo de tele que aparece en el libro, como bastante sensacionalista y como medio morboso con el crimen y qué sé yo. Y a mí siempre me ha cargado, pero a la vez lo encuentro un fenómeno muy interesante socioculturalmente hablando, porque, bueno, lo que decías tú de la imagen, eso es como desde dónde nos vemos a nosotros mismos, como dónde nos reconocemos como individuos o como parte de grupos, de comunidades, de la familia también. Y en general, para buena parte de la población, de los chilenos, no sé, de la gente, del mundo, qué sé yo, esos modelos representacionales o imágenes vienen de la televisión. Y específicamente este tipo de programas que hablan de nosotros, que son de cosas tan así mínimas como vistas desde lejos. Entonces eso, como me pareció que, bueno, también
Sí, el libro lo que yo quería hablar era un poco como de cómo el género constriñe o impone roles a los cuales adecuarse. Estas mujeres viéndose a sí mismas cómo son representadas socialmente era como un poco lo que quería hacer, como el juego que quería hacer con eso. Como ellas hablan en primera persona, pero hablan sobre cómo están hablando de ellas. Y eso me gustó como cuando me puse a escribirlo. Como dije, esto tiene algo interesante. Eso. Ese juego de espejos es muy conocido. A eso te referías, ¿no? Como yo soy demasiado bueno para los spoilers, cuéntanos qué quisiste escribir, de qué se trata un poco. Así como, Sí, como resumen de trama. El libro se trata de 3 mujeres, Sara, Teresa y Pía. Tienen edades como que podrían decir de como abuela, madre e hija, pero no están atadas por ningún vínculo sanguíneo. Teresa la mayor es empleada doméstica, la nana que participó muy activamente de la crianza de Sara, que es la del medio, y puerta adentro, que sigue viviendo en la casa mientras espera que esta casa se venda. Luego tenemos a Sara, una mujer que querría pero no puede quedar embarazada, y que queda embarazada y que vuelve a vivir a esta casa desocupada en la que está viviendo su nana, esperando a que se venda la casa. Y tenemos a Pía, que es esta chiquilla que tiene es una cabra, y que llega de región a arrendar una pieza en la casa. Y el libro trata del vínculo y las relaciones que establecen entre ellas y como, o sea, no sé si trata de eso, pasan cosas obviamente en el libro, pero como eso es lo que a mí me interesaba tratar, como y las cosas que pasan son bastante fuertes pero reales. Pero sí, o sea, Se sienten muy reales. qué bueno, qué bueno. De eso se trata, no sé si... También ahí Sí, en el libro aparece por lo menos en la parte que yo voy, un hombre. Y sentí que como él hablaba era como bien real desde lo que yo imagino que piensa el hombre, ¿no? ¿Qué te pasó a ti con eso? Ya. El hombre del que habla Simón, que es el marido de Simón. Sí, Sí. de Sara, que es la que tiene la edad del medio, y nada, para mí como claramente mis personajes como que me interesaban más eran estas 3 mujeres, y Simón como que está ahí un poco nomás, ¿no? Yo siento, no sé, como si me habrá quedado bien o no, qué bueno que esa sea la apreciación, pero sí, no sé, en verdad, Simón como que es bastante wea igual, o por decirlo poco, siento yo, no sé, ¿no? Por allá opinan que sí. Pero él es bien bisagra para poder contar esa historia. Sí, es como un poco funcional, eso es lo que me pasó con Sí. Simón, como que era un personaje bastante funcional, como era necesario para que como... Era imprescindible. Sí. Si no, no podíamos entender. Sí, pero sí, era bastante funcional, como está ahí porque está ahí nomás. Ya nos dimos cuenta que no lo pescó, le resultó. Pero nosotros encontramos que te quedó bueno, así Qué que bueno. es otro lo hacia ti. ¿Alguien más? Ay, que me asustó. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Lo dejamos hasta acá entonces? No, me retaron porque no había hecho el regalo en mi charla anterior. Es un presente para que en estas frías tardes tomes tu café. Muchas gracias, qué lindo, está muy lindo. Cámara. Como ya se dieron cuenta, esta historia es muy poliable, así que no podíamos decir mucho, pero como lo dijo la propia autora, hagan cuenta de que esta es la casa de la que se está hablando en el libro y ustedes van a ver, se van a instalar aquí y van a ver todo lo que está pasando ahí con la vida de estas 3 mujeres. Está hecho con un trato exquisito, con muy buena recreación de personajes, al decir del propio público, y nada, les recomendamos absolutamente
a Valentina Blanco con su primera novela editada por Cuneta. Tenemos aquí al dueño de la editorial que nos está diciendo hazme publicidad. Cuneta también está tratando de hacer un poco de historia con esto de levantar autores que tal vez en otra editorial no habrían tenido cabida. La buena literatura se aprecia en forma individual y nosotros estamos recomendando que ustedes lean el libro de Valentina Blanco. Nos vemos en una próxima oportunidad de Charlando en el Forestal. Muchas gracias. Un aplauso para él.